Me llamo Elena, y el día que elegí ponerme en pie en tierra apache, supe que jamás volvería a arrodillarme ante nadie. Fue en ese momento, bajo un sol que quemaba como fuego líquido, cuando comprendí que hay decisiones que definen quién eres para siempre, y que a veces la única forma de salvarte es quedarte exactamente donde todos te dicen que no deberías estar. Hoy quiero contarte mi historia, y te pido que te quedes conmigo hasta el final, que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, porque lo que voy a compartir contigo no es solo mi historia, es la historia de todas las personas que alguna vez se han sentido fuera de lugar, observadas, juzgadas, amenazadas por simplemente existir donde estaban. Y al final de este relato, te voy a revelar la enseñanza más importante que extraje de todo esto, aquella verdad que me salvó la vida y que todavía hoy, décadas después, me sostiene cuando siento que el mundo vuelve a ser hostil. Déjame explicarte cómo llegué hasta allí. Tenía 47 años cuando pisé por primera vez el desierto de Chihuahua. Acababa de terminar un matrimonio de 23 años. Había dejado atrás una casa grande, una vida cómoda, hijos ya adultos que me miraban con una mezcla de preocupación y decepción, como si hubiera enloquecido. Quizá lo había hecho, quizá eso es exactamente lo que necesitaba. Toda mi vida había sido construida sobre la base de lo que se esperaba de mí. Fui la hija obediente, la esposa abnegada, la madre entregada. Cada rol perfectamente ejecutado, cada expectativa cumplida. Pero en algún momento, entre los 40 y los 45, empecé a sentir que me estaba muriendo por dentro, que cada día que pasaba siendo quien otros querían que fuera, era un día menos siendo quien realmente era. Así que tomé una decisión radical. Pedí un año sabático en mi trabajo como maestra de primaria, vendí algunas joyas que había heredado de mi madre y me fui sola al norte de México, a documentar y estudiar las comunidades indígenas de la región. No era antropóloga, no tenía credenciales académicas impresionantes, solo tenía una necesidad desesperada de encontrarme con algo real, algo que no estuviera barnizado por las convenciones sociales que me habían asfixiado durante décadas. Los primeros meses viajé de pueblo en pueblo, hablando con ancianos, escuchando historias, fotografiando paisajes que me hacían sentir pequeña y, paradójicamente, más viva que nunca. Fue en San Carlos, un pequeño pueblo cerca de la frontera, donde escuché por primera vez sobre una comunidad apache que todavía vivía de manera tradicional en las montañas. No eran muchos, me dijeron, quizá 30 o 40 personas, y eran extremadamente reservados con los forasteros, especialmente con los mexicanos, con quienes tenían una historia larga y dolorosa de conflictos, despojos y traiciones. Algo en mí se encendió cuando escuché eso. No era curiosidad académica, era algo más profundo, más visceral. Era el reconocimiento de que yo también había sido despojada, que yo también conocía lo que era vivir en un territorio que se suponía era tuyo, pero donde nunca te sentías realmente en casa. Decidí intentar llegar hasta ellos. Todo el mundo me lo desaconsejó. El dueño del pequeño hotel donde me hospedaba me dijo que era una locura, que los apaches no recibían bien a los extraños, que una mujer sola no tenía nada que hacer allí arriba. Su esposa fue más directa. Me dijo que si subía, probablemente no volvería a bajar. Pero yo ya había tomado mi decisión. Contraté a un guía local, un hombre mayor llamado Don Fermín, que conocía los caminos de la sierra, y subimos en su vieja camioneta por senderos que apenas merecían ese nombre. Durante 3 horas nos sacudimos por caminos de piedra, entre cactus gigantes y barrancos que parecían tragarse el mundo. Don Fermín apenas hablaba, pero de vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor con una expresión que yo no sabía descifrar. ¿Era compasión? ¿Era curiosidad? Era el reconocimiento silencioso de que yo estaba haciendo algo insensato y valiente al mismo tiempo. Llegamos hasta donde la camioneta podía llegar. Don Fermín me señaló un sendero que subía por la montaña y me dijo que él me esperaría allí 2 días. Si no volvía en 2 días, regresaría al pueblo. No dijo qué pasaría después, pero ambos lo sabíamos.
Cargué mi mochila con agua, algo de comida, una manta y mi cámara, y empecé a caminar. El calor era brutal, de esos que te secan la garganta con solo respirar. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojizo. A mi alrededor, el desierto parecía infinito y completamente indiferente a mi presencia. Llevaba caminando quizá 1 hora cuando los vi por primera vez. Eran 3 figuras que se recortaban contra el cielo, de pie en una elevación rocosa, observándome. No se movían, solo miraban. Incluso desde esa distancia, pude sentir la intensidad de su mirada. Mi corazón empezó a latir más fuerte, no exactamente de miedo, sino de algo más complejo. Era la conciencia súbita de que estaba completamente expuesta, completamente vulnerable, en un lugar donde no tenía ningún derecho a estar. Levanté una mano en señal de paz. No hubo respuesta. Seguí caminando hacia ellos, porque no sabía qué otra cosa hacer. Retroceder habría sido admitir la derrota antes de empezar, y yo había llegado demasiado lejos, en todos los sentidos, para dar marcha atrás. Cuando llegué a la base de la elevación donde estaban, uno de ellos bajó. Era un hombre de unos 60 años, de rostro curtido por el sol y expresión impenetrable. Me habló en español, con un acento que hacía cada palabra sonar como una piedra cayendo al agua. Me preguntó qué quería. Le dije la verdad, que quería aprender, que quería entender cómo vivían, que quería escuchar sus historias. Él me miró durante un largo momento, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que muchos venían diciendo lo mismo, que todos querían tomar algo de ellos, sus historias, sus imágenes, su conocimiento, y que luego se iban y nunca volvían. Me preguntó qué tenía yo para ofrecer a cambio. No supe qué responder. Era una pregunta justa, devastadoramente justa. Yo había llegado con las manos prácticamente vacías, asumiendo que mi simple interés y mi buena voluntad serían suficientes. Pero él tenía razón. Yo también estaba allí para tomar. Finalmente, después de un silencio que se sintió eterno, le dije lo único que tenía. Le dije que era maestra, que podía enseñar a leer y escribir si había niños en la comunidad que lo necesitaran, que podía ayudar con lo que supiera hacer. Él me miró con una expresión que no pude leer, y luego se dio la vuelta y empezó a caminar montaña arriba. Después de unos pasos, se volvió y me hizo un gesto con la cabeza. Lo seguí. El campamento estaba escondido en un pequeño valle entre las montañas, protegido del viento y de miradas indiscretas. Había quizá 10 o 12 estructuras, algunas tradicionales de ramas y pieles, otras más improvisadas con lonas y maderas encontradas. Había fuego en el centro, niños corriendo, mujeres trabajando con pieles y tejidos, hombres reparando herramientas. Cuando llegamos, todos se detuvieron y me miraron. No era una mirada amigable, pero tampoco hostil. Era una mirada de evaluación, como si cada persona allí estuviera tratando de decidir si yo era una amenaza, una molestia o quizá algo más. El hombre que me había traído, y que después supe se llamaba Miguel, aunque su nombre apache era otro que nunca compartió conmigo, me presentó brevemente al resto. No hubo sonrisas, no hubo palabras de bienvenida. Simplemente me señaló un espacio al borde del campamento donde podía instalarme. Me dijo que no tocara nada que no fuera mío, que no tomara fotografías sin permiso, y que si quería quedarme, tendría que trabajar como todos. Asentí. No tenía alternativa, y además era exactamente lo que quería. Quería pertenecer, aunque fuera temporalmente, aunque fuera como la extraña tolerada. Los primeros días fueron los más difíciles de mi vida. No por el trabajo físico, aunque ese también era agotador, sino por la sensación constante de estar fuera de lugar. Cada movimiento que hacía parecía torpe, cada palabra que decía parecía inadecuada. Las mujeres me observaban mientras yo intentaba ayudar a recoger leña, a lavar ropa en el arroyo cercano, a preparar comida en el fuego común. No me corregían, pero tampoco me enseñaban. Era como si estuvieran esperando a ver cuánto tiempo duraría antes de rendirme y bajar de la montaña. Había una mujer en particular, de quizá mi edad o un poco mayor,
que me miraba con algo que parecía desprecio. Se llamaba Rosa y era claramente una figura importante en la comunidad. Las otras mujeres la consultaban, los hombres respetaban sus opiniones, y ella, desde el primer momento, dejó claro que no me quería allí. Un día, mientras yo intentaba ayudar a curtir una piel de vena, me quitó el cuchillo de las manos sin decir palabra. Lo hizo ella misma, rápido y eficientemente, mientras yo me quedaba allí parada, sintiéndome completamente inútil. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que no encajas, que estás donde no deberías estar, que cada mirada a tu alrededor es un juicio silencioso, entonces sabes exactamente cómo me sentía. Y quiero que me dejes un comentario diciéndome si te ha pasado, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que todos hemos estado en ese lugar donde la tierra bajo nuestros pies se siente prestada y frágil. Pasé las noches de esa primera semana acostada en mi pequeña tienda, preguntándome qué diablos estaba haciendo allí. Había dejado una vida entera atrás para esto, para sentirme más rechazada y fuera de lugar de lo que jamás me había sentido. Pero cada mañana, cuando pensaba en bajar la montaña y volver, algo en mí se resistía. No era terquedad, o no solo eso, era la intuición profunda de que si me rendía ahora, si dejaba que la incomodidad y el rechazo me expulsaran, estaría repitiendo el patrón de toda mi vida: huir cuando las cosas se ponían difíciles, adaptarme hasta desaparecer, elegir la comodidad sobre la autenticidad. Así que me quedé y empecé a observar, realmente observar. No con la mirada del turista o del documentalista, sino con la mirada de alguien que quiere aprender un idioma nuevo. Observé cómo se movían, cómo se relacionaban entre ellos, cómo tomaban decisiones, y descubrí algo sorprendente. A pesar de toda la dureza, a pesar de las condiciones difíciles de vida, había una armonía allí que yo nunca había experimentado. No era una armonía idealizada ni romántica. Había conflictos, había discusiones, había tensiones, pero había algo más profundo. Había un respeto fundamental por cada persona, por su espacio, por sus decisiones. Nadie le decía a otro cómo vivir. Nadie imponía su voluntad sobre otro. Las mujeres, en particular, tenían una fuerza que me asombró. No eran sumisas, no estaban relegadas a roles secundarios. Participaban en todas las decisiones importantes de la comunidad. Cuando había que decidir si mudarse a otro lugar por el agua o la casa, las mujeres hablaban con la misma autoridad que los hombres. Cuando había conflictos que resolver, sus voces pesaban igual. Rosa, la mujer que me había tratado con tanto desprecio, era en realidad una de las líderes más respetadas. Era curandera, conocía las plantas medicinales, había traído al mundo a la mayoría de los niños del campamento, y su palabra en los consejos era escuchada con atención. Fue precisamente Rosa quien empezó a cambiar las cosas para mí, aunque de una manera que nunca hubiera anticipado. Una tarde, mientras yo estaba sentada sola al borde del campamento, intentando reparar una sandalia que se me había roto, ella se acercó. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y me quitó la sandalia de las manos. Con movimientos rápidos y seguros, la reparó usando un trozo de cuero y una aguja de hueso. Cuando terminó, me la devolvió y me miró directamente a los ojos por primera vez. Me preguntó por qué estaba allí realmente, no la versión oficial que le había dado a Miguel, sino la verdad. Y yo se la dije. Le conté que había huido de un matrimonio que me estaba matando lentamente, que había dejado atrás una vida que desde afuera parecía perfecta, pero que por dentro era una jaula. Le conté que me había pasado 47 años tratando de ser la mujer correcta, la esposa correcta, la madre correcta, y que un día me desperté y no sabía quién era sin todos esos roles. Le conté que había subido a esa montaña porque necesitaba encontrar un lugar donde nadie supiera quién se suponía que debía ser, donde pudiera simplemente existir sin el peso de todas esas expectativas. Rosa me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella asintió lentamente y dijo algo que me atravesó como un rayo. Me dijo que ahora entendía por qué estaba allí.
pero que todavía no había elegido ponerme de pie. Me dijo que seguía actuando como si estuviera pidiendo permiso para existir, como si estuviera agradecida de que la toleraran. Me dijo que hasta que no comprendiera que tenía el mismo derecho que cualquiera a estar en esa montaña, a caminar por ese desierto, a respirar ese aire, seguiría siendo una extraña. No porque ellos me vieran como tal, sino porque yo misma me veía así. Sus palabras me sacudieron profundamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando las estrellas a través de la abertura de mi tienda. Y por primera vez en décadas, lloré. No lloré de tristeza ni de frustración, sino de un reconocimiento profundo y doloroso. Ella tenía razón. Toda mi vida había estado pidiendo permiso. Permiso para existir, permiso para tener opiniones, permiso para ocupar espacio. Incluso mi rebelión, mi huida, mi llegada a esa montaña había sido hecha desde ese lugar de disculpa permanente. Estaba allí rogando que me aceptaran, que me validaran, que me dijeran que estaba bien que existiera. Al día siguiente, algo cambió en mí. No fue un cambio dramático ni visible, pero fue profundo. Dejé de disculparme. Cuando ayudaba con las tareas del campamento, lo hacía sin esa ansiedad constante de estar haciendo algo mal. Cuando cometía errores, y los cometía constantemente, los asumía sin hundirme en la vergüenza. Empecé a moverme por el espacio con una presencia diferente. No agresiva, no arrogante, simplemente presente. Simplemente allí, ocupando mi lugar en el mundo con la misma legitimidad que cualquier otra persona. Y las cosas empezaron a cambiar. Las mujeres comenzaron a incluirme más en sus conversaciones, a enseñarme cosas sin que tuviera que rogar por ello. Los niños, que hasta entonces me habían ignorado completamente, empezaron a acercarse con curiosidad. Un niño de unos 8 años, llamado Tomás, me preguntó un día si era verdad que yo sabía leer y escribir. Le dije que sí. Me preguntó si podía enseñarle. Le dije que por supuesto. Esa tarde, bajo la sombra de un mezquite, empezaron mis primeras clases improvisadas. Usábamos palos para escribir en la tierra, piedras para contar, cualquier cosa que tuviéramos a mano. Pronto se unieron otros niños y luego algunos adultos que observaban desde la distancia. Si te identificas con esta parte de la historia, si alguna vez has sentido ese momento en que dejas de pedir permiso y simplemente empiezas a hacer, te pido que me lo cuentes en los comentarios. Necesito saber cómo fue para ti ese momento de transformación. Rosa se convirtió en mi maestra, aunque nunca usamos esa palabra. Me enseñó a identificar plantas medicinales, a preparar remedios, a leer el clima en el movimiento de las nubes y el comportamiento de los animales. Me enseñó que el desierto no era un lugar hostil, sino un lugar honesto, que te daba exactamente lo que merecías según tu conocimiento y tu respeto. Me contó historias de su pueblo, historias que se remontaban a generaciones, historias de resistencia y supervivencia, de dignidad mantenida contra todo pronóstico. Me habló de cómo su pueblo había sido empujado de un lugar a otro durante siglos, cómo habían sido perseguidos, cazados, confinados en reservas que eran básicamente prisiones. Me habló de cómo muchos habían perdido su idioma, sus costumbres, su identidad. Y me habló de cómo este pequeño grupo había decidido mantener vivas las formas antiguas, no porque fueran románticos ni puristas, sino porque era su forma de seguir siendo ellos mismos en un mundo que constantemente les decía que deberían ser otros. Mientras ella hablaba, yo pensaba en mi propia vida, en todas las formas en que también a mí me habían dicho que debería ser otra. Otra más dócil, otra más complaciente, otra que no hiciera tantas preguntas ni tuviera tantas opiniones. Y pensaba en cómo yo había intentado ser esa otra durante décadas, hasta que casi había olvidado quién era la original. Rosa y yo éramos muy diferentes. Veníamos de mundos completamente distintos, pero compartíamos esa experiencia fundamental. Sabíamos lo que era sentirse desplazada en tu propia vida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Don Fermín subió 2 veces más para ver si quería bajar, y las 2 veces le dije que todavía no. La segunda vez me trajo una carta de mi hija mayor.
Era una carta dura, llena de reproches y preocupación a partes iguales. Me decía que estaba siendo egoísta, que la estaba avergonzando con mi comportamiento extraño, que la gente en el pueblo preguntaba por mí y ella no sabía qué decir. Me pedía que volviera a casa, que dejara de hacer el ridículo. Leí la carta sentada junto al fuego comunal, con Rosa a mi lado. Cuando terminé, Rosa me miró y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía. Pero sí lo sabía. Sabía que no iba a volver todavía. Quizá era egoísmo, como decía mi hija, pero también era supervivencia. Por primera vez en mi vida adulta, estaba descubriendo quién eran más allá de los roles que había desempeñado. Estaba aprendiendo a estar cómoda en el silencio, a no llenar cada momento con palabras o actividad. Estaba aprendiendo a escuchar, realmente escuchar, no solo para responder, sino para entender. Estaba aprendiendo que la soledad no era lo mismo que estar sola, y que la comunidad real no era la que se basaba en obligaciones y expectativas, sino en respeto mutuo y libertad individual. Había un hombre en el campamento, mayor que yo por quizá 10 años, que se llamaba Juan, aunque su nombre apache era Nanku. Era callado, observador, y había algo en él que me recordaba a árboles viejos, esos que han sobrevivido tormentas y sequías y siguen en pie, no por terquedad, sino por una flexibilidad profunda. Un día, mientras caminábamos de vuelta al campamento después de buscar agua en un manantial lejano, me preguntó si sabía qué significaba realmente ser apache. Le dije que no, que apenas estaba empezando a entender. Me dijo que ser apache no era una cuestión de sangre ni de nacimiento, aunque esas cosas importaban. Ser apache era una forma de estar en el mundo. Era saber que eres parte de algo más grande que tú, pero que al mismo tiempo eres completamente responsable de tu propio camino. Era entender que la libertad y la responsabilidad eran las dos caras de la misma moneda. Me dijo que ellos me habían observado durante meses y que habían visto el cambio en mí. Habían visto cómo había pasado de ser alguien que pedía permiso para existir a alguien que simplemente existía. Me dijo que eso era ponerse de pie en tierra apache. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Ponerse de pie en tierra apache no significaba estar físicamente en ese lugar, en esas montañas. Significaba estar en un lugar donde todo te dice que no deberías estar, donde todo conspira para que te arrodilles, para que te sometas, para que desaparezcas, y aún así elegir mantenerte en pie. Significaba reclamar tu derecho a existir exactamente como eres, sin disculpas y sin vergüenza. Llegó el otoño, y con él el frío de las noches en la montaña. Yo ya no dormía en mi pequeña tienda. Las mujeres me habían ayudado a construir un refugio más permanente, más protegido. Ya no era una visitante tolerada, era parte del ritmo diario del campamento. Sabían que yo haría mi parte del trabajo sin que tuvieran que decírmelo. Los niños me buscaban para sus clases improvisadas. Los adultos me consultaban cosas sobre el mundo de abajo, sobre papeles oficiales, sobre cómo lidiar con las autoridades cuando venían a molestarlos. Pero también sabía que no podía quedarme para siempre. Esta no era mi huida definitiva, era mi lugar de transformación. Era el espacio que había necesitado para despojarme de todo lo que no era esencial, para encontrar el núcleo duro de quién era yo realmente. Y ese núcleo duro, descubrí, no era tan diferente de las personas con las que había estado viviendo. Era alguien que valoraba la libertad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, la dignidad sobre la seguridad. Una noche, después de una cena comunal donde habíamos celebrado el cumpleaños de uno de los niños, Rosa me preguntó cuándo iba a bajar. No fue una pregunta para echarme, fue una pregunta porque ella sabía que yo tenía asuntos pendientes en el mundo de abajo, cosas que resolver, personas con las que necesitaba tener conversaciones difíciles. Le dije que pronto. Ella asintió y me dijo que cuando bajara tenía que recordar algo muy importante: ponerse de pie en tierra apache
Era un acto que tenía que repetir todos los días, en cada lugar, ante cada persona que intentara hacerte creer que no tenías derecho a estar allí. Me fui una mañana de noviembre. No hubo una despedida formal ni ceremonias. Simplemente recogí mis cosas, abracé a las personas que más cercanas se habían vuelto y empecé a bajar por el mismo sendero que había subido meses atrás. Pero ya no era la misma persona. La mujer que subió estaba rota, asustada, huyendo. La mujer que bajó estaba entera, centrada, yendo hacia algo en lugar de escapar de algo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, necesito que me dejes un comentario sobre qué parte te ha resonado más, porque estamos llegando a la parte más importante, a la revelación final que prometí al principio. Don Fermín me esperaba abajo con su camioneta. Me miró y silbó suavemente. Me dijo que yo me veía diferente, que había algo en mis ojos que no estaba allí antes. Tenía razón, había fuego en mis ojos. No el fuego de la rabia o la rebeldía, sino el fuego de la certeza, de saber quién eres y de estar dispuesta a defender ese conocimiento contra cualquier cosa. Volví a mi pueblo, a mi casa que ahora estaba vacía porque mi ex esposo se había mudado durante mi ausencia. Mis hijos vinieron a verme, llenos de preguntas y reproches. Mi hija mayor me dijo que había sido cruel dejarlos sin noticias durante meses, que habían estado preocupados, que la gente murmuraba. Mi hijo menor fue más directo. Me preguntó si había perdido la cabeza, si me había unido a algún culto raro en las montañas. Los escuché a todos. Los dejé hablar, expresar su miedo y su frustración disfrazados de enojo. Y cuando terminaron, les dije la verdad. Les dije que había necesitado perderme para encontrarme, que había pasado casi 50 años siendo quien otros esperaban que fuera, y que si eso los incomodaba, lo sentía, pero que ya no iba a disculparme por existir. Les dije que los amaba, que siempre los amaría, pero que ya no iba a sacrificar mi autenticidad por su comodidad. Fue una conversación dura, quizá la más dura que he tenido en mi vida. Mi hija lloró, mi hijo se fue dando un portazo. Pero yo me quedé firme, no con crueldad, sino con la certeza tranquila de alguien que sabe exactamente dónde están sus límites y está dispuesta a defenderlos. Esa fue mi primera prueba de fuego, mi primer momento de ponerme en pie en mi propia tierra, ante mi propia familia. Las semanas siguientes fueron difíciles. Tuve que encontrar un nuevo trabajo porque mi antigua escuela no me quiso de vuelta. Consideraron mi ausencia como un abandono. Tuve que reconstruir mi vida desde cero, y parte de esa reconstrucción significó cortar lazos con personas que no estaban dispuestas a aceptar esta nueva versión de mí. Amistades de décadas se disolvieron, cuando quedó claro que ya no iba a ser la Elena complaciente y predecible. Miembros de mi familia dejaron de hablarme. Decían que me había vuelto egoísta, difícil, rara. Y tuvieron razón en algo. Me había vuelto difícil. Difícil de manipular, difícil de controlar, difícil de hacer sentir culpable por simplemente existir. Pero no me había vuelto cruel ni insensible. Si algo, me había vuelto más compasiva, más capaz de ver el dolor debajo del juicio, el miedo debajo de la necesidad de control. Entendía por qué mis hijos reaccionaron como lo hicieron, por qué mi familia se sintió amenazada. Mi cambio los obligaba a cuestionar sus propias vidas, sus propias elecciones, y eso es incómodo. Es mucho más fácil etiquetar a alguien como loco o egoísta que enfrentar las preguntas que su transformación despierta en ti. Conseguí trabajo en una escuela pequeña en un pueblo vecino, enseñando a niños de primaria. Era un trabajo más humilde que el que había tenido, pero me daba exactamente lo que necesitaba: independencia económica y la oportunidad de hacer algo que sentía genuino. Con los niños era yo misma, sin filtros ni máscaras. Les hablaba con honestidad, los escuchaba con atención real, los trataba como personas completas y no como proyectos por moldear. Y ellos lo notaban, los padres también, algunos con gratitud, otros con suspicacia. Hubo una madre en particular que me confrontó un día después de clase.
Me dijo que su hijo había llegado a casa hablando de cosas raras, de que todos tenemos derecho a ser quienes somos, de que no tenemos que pedir permiso para existir. Me preguntó qué tipo de ideas estaba yo metiendo en la cabeza de su hijo. La miré y le pregunté qué era exactamente lo que le parecía peligroso en esas ideas. Se quedó sin palabras por un momento y luego admitió que en realidad le daba miedo que su hijo creciera pensando que podía hacer lo que quisiera, que terminara solo y sin apoyo familiar. Ahí entendí algo crucial. La gente no tiene miedo de tu libertad porque sea inherentemente mala. Tiene miedo porque desafía el sistema de control y obligación en el que todos hemos sido criados. Tenemos miedo de que si nuestros hijos aprenden a ponerse de pie, de que si aprenden a decir no, de que si aprenden a vivir según sus propios valores, entonces nos dejarán, nos rechazarán, nos juzgarán. Y quizá algo de eso sea cierto. Quizá la libertad real sí implica dejar atrás ciertas cosas, ciertas personas, ciertas expectativas. Pero también puede significar algo completamente diferente. Puede significar construir relaciones más honestas, más profundas, basadas en la elección mutua en lugar de la obligación. Eso fue lo que eventualmente pasó con mis hijos. Tomó tiempo, tomó conversaciones difíciles, tomó que yo me mantuviera firme sin ser cruel, pero poco a poco empezamos a construir una relación nueva. Una relación donde yo no era la madre perfecta que sacrifica todo, y ellos no eran los hijos obedientes que nunca cuestionan. Éramos personas adultas que elegían estar en la vida del otro, con todos nuestros defectos y complejidades. Mi hija me dijo una vez, como 2 años después de mi regreso del desierto, que al principio me había odiado por lo que hice, pero que ahora, viendo su propia vida, se daba cuenta de que ella también había estado viviendo para las expectativas de otros. Me dijo que había empezado su propia terapia, que estaba cuestionando cosas que siempre había dado por sentado. Me agradeció, entre lágrimas, por haberle dado permiso, con mi ejemplo, para hacer sus propias preguntas. Ese fue uno de los momentos más redentores de mi vida, no porque necesitara su validación, ya no vivía para eso, sino porque significaba que mi acto de ponerse en pie había tenido ondas expansivas que yo no podía haber anticipado. Al elegir mi propia libertad, sin saber, le había dado a ella permiso para explorar la suya. Pero no todo fue tan esperanzador. Hubo pérdidas reales y dolorosas. Mi hermana dejó de hablarme completamente. Me dijo que yo era una mala influencia, que estaba destruyendo los valores familiares, que era un ejemplo terrible para nuestros sobrinos. Intenté explicarle, intenté tender puentes, pero ella no estaba interesada. Para ella, yo había cometido el pecado imperdonable de salirme del guión, y eso era una traición a todo lo que nos habían enseñado. Durante mucho tiempo esa ruptura me dolió profundamente. Crecimos juntas, compartimos toda una vida. Pero eventualmente entendí que no podía controlar cómo otros reaccionaban a mi transformación. Lo único que podía controlar era si iba a traicionarme a mí misma para mantener la paz. Y eso ya no era una opción. Había probado el sabor de la libertad, de la autenticidad, y ya no podía volver a enjaularse voluntariamente. Volvía a la montaña 2 veces ese primer año. Don Fermín ya sabía el camino de memoria. Rosa me recibió con un abrazo y una sonrisa irónica. Me dijo que había apostado con las otras mujeres que yo volvería y que había ganado. Me preguntó cómo me había ido ponerse en pie en mi propia tierra, con mi propia gente. Le conté todo, las victorias y las derrotas, los momentos de certeza y los momentos de duda. Ella escuchó como solo ella sabía hacerlo, con esa atención completa que te hace sentir que cada palabra importa. Cuando terminé, me dijo algo que quiero que recuerdes, porque esto es parte de esa enseñanza final que te prometí al inicio. Me dijo que ponerse en pie nunca es un acto único. No es algo que haces una vez y ya está, misión cumplida. Es una elección que tienes que hacer una y otra vez. Cada vez que alguien intenta hacerte creer que eres demasiado, que eres muy poco,
que no tienes derecho a estar donde estás, a ser quien eres. Me dijo que ella misma tenía que elegir ponerse en pie todos los días. Cuando el gobierno mandaba inspectores que los trataban como curiosidades o problemas a resolver. Cuando gente bien intencionada venía a salvarlos de su propio estilo de vida. Cuando sus propios hijos, que habían ido a estudiar a la ciudad, volvían con vergüenza de sus orígenes. Cada vez, ella tenía que elegir si iba a arrodillarse ante esos juicios, o si iba a mantenerse firme en su propia verdad. Y esa, me di cuenta, era la clave de todo. Ponerse en pie en tierra apache, o en cualquier tierra que sienta hostil, no es un acto de arrogancia, ni de terquedad. Es un acto de dignidad fundamental, es decir, con tu presencia, con tu postura, con tu mera existencia, yo también pertenezco aquí. Yo también tengo derecho a este espacio, a este aire, a esta vida. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está removiendo algo profundo por dentro, déjame un comentario contándome dónde has necesitado ponerte en pie en tu propia vida. Porque todos tenemos nuestra tierra apache, ese lugar donde todo nos dice que no deberíamos estar. Los años siguieron pasando, algunos fueron más fáciles que otros. Hubo momentos en que la soledad me pesaba, en que extrañaba la comodidad de ser parte de algo más grande, aunque ese algo más grande me ahogara. Hubo momentos en que me pregunté si había valido la pena, si no hubiera sido más fácil simplemente seguir con la vida que tenía, imperfecta, pero segura. Pero luego recordaba esa sensación de estar en la montaña, de caminar por el desierto sabiendo que cada paso era genuinamente mío, que cada decisión venía de un lugar profundo y verdadero dentro de mí. Y sabía que no había vuelta atrás. Una vez que pruebas la libertad real, la libertad de ser completamente tú misma, ya no puedes conformarte con menos. A los 52 años conocí a alguien. No estaba buscando. De hecho, me había convencido de que esa parte de mi vida había terminado. Pero la vida tiene sus propios planes. Se llamaba Roberto. Era antropólogo. Había pasado años estudiando comunidades indígenas en todo México. Nos conocimos en una conferencia sobre educación intercultural, donde yo había sido invitada a hablar sobre mis experiencias enseñando en comunidades rurales. Lo que me atrajo de él no fue que fuera particularmente guapo o exitoso, aunque era ambas cosas. Lo que me atrajo fue que cuando hablaba conmigo, realmente me escuchaba. No intentaba arreglarme, ni mejorarme, ni moldearme. Me veía, completa y enteramente. Y no solo estaba bien con lo que veía, sino que lo celebraba. Me dijo una vez que yo era la primera mujer que conocía que no estaba tratando de ser más pequeña de lo que era, que no estaba disculpándose por su presencia en el mundo. Construimos una relación completamente diferente a cualquier cosa que yo hubiera conocido antes. No vivíamos juntos, cada uno tenía su propio espacio, su propia vida. Nos veíamos cuando queríamos vernos, no por obligación ni por costumbre, sino por genuino deseo. No había juegos de poder, ni intentos de control. Había respeto, había admiración mutua, había espacio para que cada uno fuera completamente él mismo. Mis hijos estaban confundidos al principio. Les parecía raro que yo tuviera una relación, pero no quisiera casarse ni vivir juntos. Mi hijo me preguntó una vez si no tenía miedo de terminar sola. Le respondí con una pregunta: ¿qué era más solo? ¿Estar físicamente acompañada, pero completamente desconectada de ti misma? ¿O estar a veces sola, pero completamente conectada con tu propia verdad? Se quedó pensando y no respondió, pero creo que entendió. Roberto conoció a Rosa y al resto de la comunidad en la montaña. Fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, ver a las dos partes de mí conectarse, conversar, reconocerse mutuamente. Rosa le contó historias que nunca me había contado a mí, historias de su propia juventud, de sus propias luchas por mantenerse en pie. Roberto las escuchó con un respeto que no esperaba nada a cambio, que no buscaba extraer ni documentar, solo comprender. En uno de esos viajes a la montaña, durante una noche alrededor del fuego, Juan, el anciano que me había hablado de lo que significaba ser apache, me dio un nombre. No era apache de nacimiento, me explicó, pero había ganado mi lugar entre ellos con mi presencia y mi persistencia. Me llamó Sahale,
que en su lengua significaba algo así como la que llegó desde abajo y se quedó de pie. No era un nombre ceremonial ni oficial, era simplemente una forma de reconocimiento, de inclusión. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no tenía otras palabras. A los 55 años volví a enseñar, esta vez en una escuela más grande en la ciudad. Mi reputación me había precedido. Algunos padres específicamente pedían que sus hijos estuvieran en mi clase. Otros específicamente pedían que no. El director me advirtió que era controversial, que algunos lo llamaban mi método demasiado liberal, demasiado permisivo. Le dije que no estaba interesada en ser popular, estaba interesada en ser honesta. Y fui honesta. Con los niños, con los padres, conmigo misma. Enseñaba matemáticas y lenguaje, sí, pero también enseñaba algo más fundamental. Enseñaba que cada persona tiene el derecho y la responsabilidad de ser quien realmente es. Enseñaba que el respeto no se gana siendo pequeño o invisible, se gana siendo auténtico y respetuoso a la vez. Enseñaba que está bien hacer preguntas difíciles, que está bien no tener todas las respuestas, que está bien equivocarse siempre y cuando aprendas de esos errores. Algunos padres lo odiaban, decían que estaba confundiendo a sus hijos, que estaba minando su autoridad. Otros me agradecían con lágrimas en los ojos. Me decían que sus hijos por primera vez parecían realmente entusiasmados con aprender, que por primera vez se sentían vistos y valorados como personas completas. Hubo una niña en particular, se llamaba Sofía, que llegó a mi clase con 11 años y una tristeza tan profunda que era casi tangible. Era callada, se hacía pequeña en su asiento, nunca levantaba la mano. Durante semanas intenté conectar con ella sin éxito, hasta que un día, después de clase, se quedó atrás y me preguntó si era verdad que yo había vivido con los apaches. Le dije que sí. Me preguntó cómo había sido. Y le conté, no la versión editada para adultos, sino la verdad completa. Le conté sobre el miedo, sobre sentirse fuera de lugar, sobre la elección diaria de mantenerse en pie. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que ella también sentía que vivía en tierra apache, que su casa sentía como territorio enemigo, que su padre le gritaba todo el tiempo, que su madre le decía que tenía que ser más callada, más obediente, más pequeña. Me dijo que no sabía cómo ponerse en pie cuando tenía 11 años y dependía completamente de adultos que querían que se arrodillara. Mi corazón se rompió y se ensanchó al mismo tiempo. Le dije que ponerse en pie no siempre significa confrontación física, especialmente cuando eres vulnerable o dependiente. A veces, me expliqué, ponerse en pie significa mantener viva una parte de ti en secreto, una parte que sabe tu verdadero valor incluso cuando nadie más lo ve. Significa no creer las mentiras que te dicen sobre quién eres. Significa esperar, prepararte y cuando llegue el momento adecuado, cuando tengas los recursos y el apoyo necesario, entonces sí, ponerte de pie de manera visible. Trabajé con Sofía durante 2 años. Contacté discretamente a servicios sociales cuando sospeché abuso más serio. Conecté a su madre con recursos y apoyo. No pude salvarla de todo. La vida no funciona así. Pero pude ser un espejo para ella. Alguien que reflejaba su verdadero valor cuando todo a su alrededor le decía que no valía nada. El último día del año escolar, antes de que ella pasara a secundaria y a otro maestro, me dio una carta. En ella había dibujado una montaña y una figura de pie en la cima. Abajo había escrito: gracias por enseñarme que algún día yo también podré estar de pie. Guardé esa carta. La sigo guardando. Es uno de mis tesoros más preciados. Si estás escuchando esto y alguna vez has sido esa niña o ese niño que necesitaba que alguien les recordara su propio valor, déjame un comentario. Y si eres esa persona ahora, adulta o joven, que puede ser ese espejo para otros, por favor hazlo. El mundo necesita desesperadamente personas dispuestas a recordarles a otros que tienen derecho a estar de pie. Los años siguientes fueron de consolidación. Mi vida no era perfecta.
Seguía habiendo desafíos y conflictos, pero eran míos. Eran el resultado de mis propias elecciones, no de la sumisión a las expectativas ajenas. Publiqué algunos artículos sobre pedagogía intercultural, sobre educación y dignidad, sobre cómo enseñar a niños a ser ellos mismos en un mundo que constantemente les dice que sean otros. Roberto y yo seguimos juntos, nuestra relación madurando en algo profundo y sustentable. Nunca nos casamos, nunca vivimos juntos de manera permanente, y eso era perfecto para nosotros. Algunos lo consideraban raro, otros lo veían como inspirador. A mí ya no me importaba qué pensaran. Había aprendido que la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Rosa murió cuando yo tenía 58 años. Subí a la montaña para su funeral, si es que se le puede llamar así. Era más bien una celebración de vida, una reunión alrededor del fuego donde cada persona contaba historias sobre ella. Cuando llegó mi turno, conté sobre nuestro primer encuentro real, sobre cómo me había dicho que todavía no había elegido ponerme en pie. Conté cómo esas palabras me habían transformado, cómo habían sido la semilla de todo lo que vino después. Juan, el anciano, ya frágil pero con ojos que seguían siendo profundos como pozos, me dijo después que Rosa había visto algo en mí desde el principio, que por eso había sido tan dura conmigo. Me dijo que Rosa creía que las personas solo podían transformarse realmente cuando eran desafiadas, no cuando eran protegidas, que su dureza inicial había sido su forma de poner delante de mí un espejo sin compasión, obligándome a ver quién era realmente y elegir si iba a defenderla o abandonarla. Entendí entonces algo crucial sobre ponerse en pie. Nadie te da permiso para hacerlo, y nadie puede hacerlo por ti. Puedes tener maestros, guías, espejos como Rosa fue para mí, pero el acto en sí, la elección de mantener tu dignidad incluso cuando te cuesta todo, esa es tu responsabilidad, solamente tuya. Ahora tengo 63 años. Han pasado 16 desde que subí esa montaña por primera vez. Mi vida es irreconocible comparada con lo que era entonces. Algunos de mis hijos están más cerca que nunca, otros siguen distantes. Mi hermana nunca volvió a hablarme, y he hecho las paces con eso. He perdido amistades que resultaron ser más cercanas a expectativas que a conexiones reales. He ganado relaciones nuevas que son más profundas que cualquier cosa que tuve en mi vida anterior. Sigo enseñando, aunque ahora también doy talleres para adultos sobre autenticidad, sobre cómo reconectar con tu verdadero ser después de décadas de vivir para otros. Muchas de las personas que vienen son mujeres de mi edad o mayores, mujeres que sienten que la vida les ha pasado por encima, que es demasiado tarde para cambiar. Les cuento mi historia, no para decirles que tienen que irse a una montaña o dejar sus vidas atrás, sino para recordarles que siempre, siempre hay una elección. La elección no es necesariamente dramática. No tiene que ser un abandono completo de tu vida anterior. Puede ser tan simple como empezar a decir no a cosas que no quieres hacer. Puede ser permitirte tener una opinión diferente sin disculparte. Puede ser ocupar tu espacio físico sin encogerte. Puede ser reconocer que tu comodidad emocional importa tanto como la de cualquier otra persona. Ponerse en pie tiene 1000 formas diferentes, pero todas comparten algo. La decisión consciente de no traicionarte a ti misma por aprobación, por paz, por comodidad. Sigo subiendo a la montaña 2 o 3 veces al año. El campamento ha cambiado. Hay caras nuevas. Los niños que yo enseñé a leer ahora son adultos con sus propios hijos, pero la esencia permanece. Sigue siendo un lugar donde la autenticidad se valora sobre la conformidad, donde cada persona es responsable de su propio camino, pero también profundamente conectada con la comunidad. Juan murió hace 2 años. En sus últimos días me llamó a su lado y me dio algo. Era un pequeño colgante hecho de piedra turquesa y plata, simple pero hermoso. Me dijo que había sido de su abuela, una mujer que había sido una de las últimas en resistir cuando el gobierno estadounidense intentó confinar a todos los apaches en reservas a fines del siglo XIX.
Me dijo que su abuela había elegido esconderse en las montañas en lugar de rendirse, que había vivido libre hasta su muerte. Me dijo que yo le recordaba a ella, no por las circunstancias, sino por el espíritu. Llevo ese colgante todos los días. Es mi recordatorio tangible de que ponerse en pie es parte de un linaje antiguo, que mujeres a través de todas las épocas y culturas han tenido que tomar esa misma decisión: arrodillarse o mantenerse en pie. Y que cada vez que elegimos mantenernos en pie, honramos a todas las que vinieron antes y allanamos el camino para todas las que vendrán después. Ahora, quiero cumplir la promesa que te hice al principio. Quiero compartir contigo la enseñanza más importante que extraje de toda esta experiencia. Aquella verdad que da sentido a cada decisión que tomé y a cada herida que viví. La enseñanza es esta: tu dignidad no es negociable. Nunca lo fue y nunca lo será. No importa quien te diga que eres demasiado, que eres muy poco, que no encajas, que eres difícil, que eres egoísta. No importa si esa persona es tu padre, tu pareja, tus hijos, tu comunidad, tu cultura, tu derecho fundamental a ser quien eres, a ocupar espacio en este mundo, a tener voz y opinión y presencia. Ese derecho es inherente a tu simple existencia como ser humano. Ponerse en pie en tierra apache o en cualquier tierra que sienta hostil no es un acto de rebelión por la rebelión misma. Es un acto de reconocimiento. Es reconocer que tu vida te pertenece, que tu cuerpo te pertenece, que tu espíritu te pertenece. Es reconocer que nadie tiene el derecho de pedirte que te hagas más pequeña para que ellos se sientan más grandes. Es reconocer que el amor real, la comunidad real, las relaciones reales, solo pueden existir entre personas que están de pie, que se ven de frente, como iguales. Durante años pensé que tenía que elegir entre mi autenticidad y el amor de otros. Pensé que si era completamente yo misma, terminaría sola. Y tal vez sea cierto que algunas personas se alejarán cuando dejes de acomodarte a sus expectativas. Pero lo que descubrí es que las que se quedan, las que eligen quedarse cuando ya no estás performando ni complaciendo, esas son las relaciones que realmente valen la pena. Esas son las conexiones que te nutren en lugar de drenarte, que te expanden en lugar de encogerte. Y algo más que aprendí, algo que quizá es incluso más importante. Aprendí que estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es estar rodeada de gente y sentirte completamente sola, porque nadie te ve realmente, porque has escondido tanto de ti misma que ya ni tú recuerdas quién eres debajo de todas las máscaras. Si tienes más de 45 años y estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegir ponerte de pie. No importa cuántas décadas hayas pasado arrodillada, ya sea literal o metafóricamente. No importa cuánta vida hayas vivido según el guión de otros. Este momento, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, puedes tomar la decisión. Puedes elegir empezar a recuperar pedazos de ti misma que habías abandonado o escondido. No te estoy diciendo que será fácil. No fue fácil para mí. Hubo lágrimas, hubo pérdidas, hubo noches de duda tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Pero del otro lado de todo ese dolor, del otro lado de toda esa incomodidad, hay una libertad que no se puede comprar, que no se puede regalar, que solo se puede ganar eligiéndola una y otra vez. Ponerse en pie en tierra apache significó para mí aprender que la hostilidad externa solo tiene poder sobre ti si crees que no tienes derecho a estar ahí. En el momento en que reconoces tu derecho inherente a existir como eres, la hostilidad sigue existiendo, pero ya no te define. Ya no determina tu valor ni tu lugar en el mundo. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de necesitar la aprobación de otros para validar tu existencia, cuando te paras firme en tu propia verdad, sin arrogancia, pero también sin disculpas, algo mágico pasa. Las personas que realmente te valoran empiezan a encontrarte. Las conexiones auténticas empiezan a formarse. No porque estés tratando de agradar, sino porque estás siendo real, y la gente hambrienta de autenticidad reconoce y se siente atraída por esa realidad.
Rosa me dijo una vez que en su cultura, el guerrero más respetado no era el que ganaba más batallas, sino el que sabía cuándo pelear y cuándo caminar en paz. Me dijo que ponerse en pie no significaba pelear contra todo y todos todo el tiempo. Significaba saber cuándo tu dignidad estaba siendo amenazada y estar dispuesta a defenderla, incluso si te costaba la comodidad, la seguridad o la aprobación. He aprendido a elegir mis batallas. No me enfrento a cada comentario hiriente, a cada mirada de juicio, a cada intento de control. Pero cuando algo amenaza mi núcleo, cuando algo intenta hacerme renunciar a verdades fundamentales sobre quién soy, ahí me planto, ahí digo no, ahí me mantengo en pie sin importar qué. Y he aprendido también que ponerse en pie es contagioso. Cuando una persona elige su dignidad sobre la aprobación, cuando una persona se niega a arrodillarse, algo se despierta en las personas alrededor. Algunos reaccionan con miedo o enojo, sí, pero otros reaccionan con un reconocimiento profundo, como si se estuvieran recordando algo que habían olvidado sobre ellos mismos. He visto esto en mis estudiantes, en las mujeres que vienen a mis talleres, en extraños que me han escrito cartas después de escuchar mi historia. Me cuentan sobre sus propios momentos de ponerse en pie, sobre las tierras apaches en sus propias vidas, sobre las veces que eligieron su verdad sobre la comodidad. Y cada vez que escucho una de estas historias, me recuerdo que no estoy sola en esto, que somos legión las personas que hemos tenido que aprender esta lección de la manera difícil. Entonces, mi querido oyente, si has llegado hasta el final de esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Dónde está tu tierra apache? ¿Cuál es ese lugar, esa relación, esa situación en tu vida donde sientes que no tienes derecho a estar de pie? ¿Dónde estás arrodillada cuando tu espíritu te grita que te levantes? Y aquí está mi invitación final para ti. Elige ponerte de pie. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando todos estén de acuerdo. Ahora, en este momento. Empieza pequeño si necesitas, con un no cuando siempre has dicho sí, con una opinión cuando siempre has callado, con ocupar tu espacio cuando siempre te has encogido. Pero empieza. Tu vida es tuya, tu cuerpo es tuyo, tu espíritu es tuyo, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de pedirte que los traiciones por su comodidad. Si te cuesta relaciones, si te cuesta comodidad, si te cuesta aprobación, que así sea, porque lo que ganas es infinitamente más valioso. Te ganas a ti misma, te recuperas, te reclamas, y cuando estés de pie, firme en tu propia verdad, vas a mirar alrededor y vas a ver a otras personas que también están de pie, que también eligieron su dignidad, que también reclamaron su derecho a existir como son. Y vas a reconocerlas. Y ellas te van a reconocer a ti. Y juntos, de pie, van a crear espacios donde otros también puedan elegir levantarse. Eso es ponerse en pie en tierra apache. Es la decisión diaria, momento a momento, de no traicionarte a ti misma. Es el compromiso de honrar tu propia verdad, incluso cuando te cuesta. Es la valentía de ser completamente, totalmente, anapologéticamente tú misma, en un mundo que constantemente te dice que seas otra. Antes de despedirme, quiero pedirte algo más. Si esta historia te ha movido, si algo en ella ha resonado con tu propia experiencia, por favor déjame un comentario abajo contándome tu historia. Dime dónde has tenido que ponerte en pie, dónde has tenido que elegir entre tu dignidad y la aprobación de otros. Y si todavía estás en proceso de levantarte, dímelo también. Crea comunidad alrededor de estas historias, porque cuando compartimos nuestras verdades, cuando reconocemos nuestras luchas en las luchas de otros, nos fortalecemos mutuamente. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora. Aquí compartimos historias de transformación, de valentía, de personas que eligieron la autenticidad sobre la comodidad. Cada historia es diferente, pero todas comparten ese hilo común: la decisión de pararse firme en tu propia verdad. Subo a la montaña la semana que viene. Es primavera. El desierto está floreciendo con colores imposibles. Ese milagro anual que te recuerda que incluso en los lugares más áridos y hostiles, la vida encuentra la manera.
Voy a llevar flores al lugar donde está enterrada Rosa. Voy a sentarme con las mujeres del campamento y a compartir historias. Voy a enseñar a los niños más pequeños sus letras y voy a recordarme a mí misma, una vez más, que elegí bien cuando elegí ponerme en pie. Tú también puedes elegir bien. Puedes elegir hoy, ahora mismo, empezar el proceso de recuperarte a ti misma. No será fácil, no será rápido y definitivamente no será cómodo, pero será tuyo. Y eso, mi querido oyente, eso vale más que todo el oro del mundo. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón a mis palabras, por considerar la posibilidad de que tú también mereces estar de pie en tu propia vida. Eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que te han dicho y más merecedora de dignidad y respeto de lo que quizá te han hecho sentir. Ponerte en pie en tierra apache no es una metáfora lejana, es una invitación inmediata, es una elección disponible para ti ahora mismo. Tómala. Elige tu dignidad, elige tu autenticidad, elige ponerte en pie. Nos vemos en el próximo video, donde voy a compartir historias de otras personas que también han hecho esta elección, que también han encontrado su tierra apache y han decidido no arrodillarse más. Te prometo que sus historias te van a inspirar tanto como me han inspirado a mí. Hasta entonces, mantente firme, mantente en pie, y recuerda siempre, tu dignidad no es negociable. Me llamo Elena, y esta ha sido mi historia de cómo elegí ponerme en pie en tierra apache. Ahora ve y escribe la tuya.